Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Mi padre vivía cómodamente a costa de mi esfuerzo, pero me cansé de mantenerlo. Ahora le toca a mi familia descubrir cómo sostener su propio estilo de vida. Siempre fui yo quien sostuvo esta casa. Desde que tengo memoria, el peso de las facturas, de la comida en la mesa, de que no faltara nada, recaía sobre mis hombros. No era algo que se dijera abiertamente, pero lo sentía en cada cheque que cobraba y entregaba casi intacto, en cada vez que renunciaba a un gusto para poder cubrir los gastos. Mi padre siempre había vivido en una nube de despreocupación financiera, un eterno niño gastador que mi madre se encargaba de mimar. Ella, a su vez, parecía creer que su rol era complacerlo en cada capricho, sin importar de dónde saliera el dinero. Y claro, el dinero siempre salía de mí. Trabajaba doble turno, fines de semana incluidos. Veía cómo mis amigos salían, viajaban, compraban cosas que deseaban, mientras yo calculaba cada centavo para que no se nos viniera el mundo encima. Había noches en las que llegaba tan cansada que solo quería desplomarme en la cama, pero sabía que al día siguiente habría nuevas cuentas que pagar. No es que no quisiera ayudar, pero se había convertido en la única manera de que esta casa funcionara, y la injusticia de esa carga me carcomía por dentro. Recuerdo esa noche en particular. Estábamos cenando, una de esas comidas silenciosas donde el único sonido era el choque de los cubiertos contra los platos. Yo sentía una opresión en el pecho que se había ido acumulando durante años. Miré a mis padres, a mi madre sonriéndole con indulgencia a mi padre mientras él contaba alguna anécdota trivial, y una punzada de hartazgo me atravesó como un rayo. Era una mezcla de rabia contenida, de frustración infinita y de una necesidad desesperada de aire fresco, de dejar de sentir este peso aplastante. Fue un impulso, una reacción visceral que no medité demasiado. Las palabras simplemente salieron de mi boca, firmes y tajantes en medio del silencio: me voy. Y dejaré de pagar las cuentas. El tenedor de mi padre se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Vi cómo el color se le iba del rostro a mi madre, sus ojos se abrieron con un terror puro y desolador. La incredulidad se grabó en las facciones de ambos, como si no pudieran procesar lo que acababa de decir. En ese instante, fugaz y amargo, sentí una especie de triunfo. Por primera vez, los había sacudido, los había obligado a confrontar la realidad que yo llevaba tanto tiempo soportando en silencio. Pero la victoria venía teñida de culpa al ver el miedo en los ojos de mi madre. Sabía que mi decisión los haría sufrir, pero en ese momento, mi propia supervivencia emocional era lo único que importaba. Era mi primer acto de rebeldía, mi primer grito de independencia, aunque la punzada de amargura me recordaba el alto precio que todos pagaríamos. Tal como lo había previsto, mi partida dejó un hueco negro, un abismo financiero que se tragó la estabilidad de esta casa. No me malinterpreten, no era que deseara su sufrimiento activamente, pero una parte oscura y reprimida de mí encontraba una satisfacción fría y distante al observar las consecuencias directas de mi ausencia. Por fin, ellos también saborearían la angustia que yo había sentido durante tanto tiempo. Los recibos comenzaron a llegar, engrosándose como una plaga sobre la mesa del comedor. Cada sobre era un recordatorio silencioso de mi ausencia, una acusación muda a su estilo de vida dependiente. No tardaron en cortar los servicios. Primero fue la luz, sumiéndolos en la oscuridad literal y metafórica. Luego el agua, dejándolos sin la comodidad más básica. Sabía cada paso de su deterioro, casi podía verlo desarrollarse en mi mente. Entonces empezaron las llamadas de mi madre. Al principio eran cautelosas, llenas de un tono de víctima implícito, intentando despertar mi lástima con suspiros y frases a medio terminar sobre lo difícil que era todo. Luego, la desesperación se hizo más evidente, y sus palabras se cargaron de súplicas culposas, recordándome mi deber filial, todo lo que habían sacrificado por mí. Cada una de sus frases era un anzuelo emocional, un intento de manipular mi remordimiento. Mi padre, en cambio, adoptó una táctica diferente. Su orgullo herido le impedía rebajarse a súplicas directas. En su lugar, sus llamadas eran un torrente de indignación, como si yo estuviera faltando a una obligación sagrada al no mantener su nivel de vida. Sus reproches eran ácidos, llenos de acusaciones veladas sobre mi ingratitud y egoísmo.
Cada una de sus palabras solo servía para atrincherarme más en mi decisión. ¿Acaso no veía que su derecho a ser mantenido se había construido sobre mi sacrificio? Escuchar sus voces al otro lado del teléfono era un revoltijo de emociones. Por un lado, la culpa intentaba arañar mi conciencia, recordándome los años compartidos, los lazos familiares. Pero por otro lado, sentía una firmeza creciente, una convicción de que había tomado la decisión correcta para mi propia supervivencia. Cada llamada, cada intento de manipulación, solo reforzaba la necesidad de mantenerme firme. Estaba presenciando el desplome inevitable de su mundo dependiente, y aunque una sombra de tristeza se cernía sobre mí, la sensación de libertad recién adquirida era un escudo poderoso contra sus intentos de arrastrarme de vuelta al abismo. Lejos de esa casa que tanto me había aprisionado, por primera vez en mi vida, sentí que el aire tenía otro sabor. El dinero que llegaba a mis manos era realmente mío, fruto de mi esfuerzo exclusivo, sin la sensación constante de que debía desviarse inmediatamente para cubrir las necesidades de otros. Experimenté una libertad embriagadora, una ligereza en el pecho que nunca creí posible. Podía decidir en qué gastar, podía ahorrar para mis propios proyectos, podía, simplemente, darme un respiro sin sentir la sombra de las deudas acechándome. Comencé a invertir en mí, en esos sueños postergados durante años. Un curso que siempre quise tomar, un pequeño gusto que antes me parecía un lujo inalcanzable, ahora estaban a mi alcance. Sentía una punzada de orgullo al ver cómo mi esfuerzo se traducía directamente en mi propio bienestar. Era una sensación nueva, fortalecedora, como si finalmente estuviera construyendo una vida sobre una base sólida que era solo mía. Pero esta libertad, aunque dulce, venía acompañada de un regusto amargo. Como una astilla clavada en la conciencia, la culpa aparecía en los momentos más inesperados. Mientras disfrutaba de una cena tranquila, mientras reía con nuevos amigos, la imagen del rostro angustiado de mi madre volvía para atormentarme. Sus ojos llenos de reproche, su voz quebrándose al teléfono, era un fantasma persistente que se negaba a desaparecer por completo. Me preguntaba constantemente si lo que estaba haciendo era egoísmo puro. ¿Estaba priorizando mi bienestar a costa del sufrimiento de las personas que se suponía que debía amar? ¿Era justo que yo disfrutara de esta nueva vida mientras ellos lidiaban con las consecuencias de mi partida? Estas preguntas daban vueltas en mi cabeza como un carrusel, empañando mis momentos de alegría con una sombra de duda. Sin embargo, otra voz dentro de mí, más firme y decidida, respondía con convicción: esto no era egoísmo, era supervivencia. Durante años, había cargado con una responsabilidad que no me correspondía, sacrificando mis propias necesidades y aspiraciones. Esta era mi oportunidad de respirar, de reconstruirme, de ser dueña de mi propio destino. La libertad tenía un precio emocional alto, pero ¿acaso no era más caro seguir viviendo una vida de sacrificio y resentimiento? Este capítulo de mi vida era un constante tira y afloja entre la euforia de la independencia y el peso de la culpa. El sabor de la libertad era innegablemente delicioso, pero siempre con ese matiz agridulce que me recordaba el costo de mi decisión y los lazos invisibles que, aunque tensos, aún me unían a mi familia. Las llamadas de mi familia se volvieron un evento constante, una especie de goteo incesante que interrumpía la paz que tanto me había costado conseguir. Al principio eran esporádicas, tanteando el terreno, pero a medida que el tiempo pasaba y su situación no mejoraba, la frecuencia y la desesperación en sus voces aumentaban exponencialmente. Sentía el peso de sus necesidades proyectándose a través de la línea telefónica, intentando derribar los muros que había construido a mi alrededor. Mi madre, en particular, había perfeccionado el arte de la manipulación emocional. Sus llamadas eran un repertorio de recordatorios constantes de todo lo que había sacrificado por mí a lo largo de los años. Me hablaba de noches sin dormir, de privaciones autoimpuestas, de cada pequeño gesto que ahora presentaba como una inversión en mi futuro que yo estaba traicionando. Su voz se quebraba estratégicamente en los momentos clave, buscando apelar a mi sentido del deber, esa carga que me había oprimido durante tanto tiempo. Sabía exactamente qué botones tocar para intentar sembrar la culpa en mi conciencia. Mi padre, fiel a su orgullo, no recurría a súplicas directas. En cambio, sus llamadas eran un despliegue de indignación fingida y reclamos airados. Me hablaba de mi irresponsabilidad, de cómo estaba abandonando a mi familia y de la vergüenza que estaba causando. Sus amenazas eran veladas,
insinuando consecuencias futuras si no volvía a cumplir con mis obligaciones. Intentaba disfrazar su necesidad con una máscara de autoridad herida, como si el simple hecho de ser mi padre me obligara a mantener su estilo de vida. En medio de este fuego cruzado emocional, mi hermana se convirtió en una especie de puente, aunque un puente inestable y cargado de tensión. Sus llamadas eran diferentes. En ellas percibía una genuina angustia por la situación familiar, pero también una cautela palpable. Me transmitía los mensajes de mis padres, a menudo suavizándolos o añadiendo sus propias súplicas silenciosas. Sabía que ella también estaba sufriendo las consecuencias de mi partida, atrapada en medio de las expectativas de mis padres y mi firme decisión de no regresar al antiguo esquema. Sus palabras eran un recordatorio constante de los lazos que aún nos unían, aunque ahora estuvieran peligrosamente tensos. Era consciente de su sufrimiento, no era ciega a la angustia en sus voces ni a la desesperación que se filtraba en sus palabras. Una parte de mí sentía un punzazo de dolor al imaginar las dificultades por las que estaban pasando. Pero esa empatía chocaba frontalmente con el recuerdo vívido de mi propia opresión, de los años de sacrificio silencioso y la falta de reconocimiento. La idea de volver atrás, de retomar esa carga que me había asfixiado durante tanto tiempo, era aterradora. Sabía que mi regreso significaría mi propio sacrificio, la renuncia a la libertad que recién comenzaba a saborear. Vivía en esa ambivalencia constante, sintiéndome poderosa por haber tomado las riendas de mi vida y miserable al ser consciente del dolor que mi decisión había causado. Cada llamada era una batalla interna, un pulso entre la culpa y la necesidad de protegerme. En esos momentos, sentía una extraña mezcla de control al ver el impacto de mis acciones y una profunda tristeza por la fractura de los lazos familiares. Era una victoria amarga, teñida de la conciencia del alto precio que todos estábamos pagando. Un día, el sonido de mi teléfono me trajo la voz quebrada de mi hermana al otro lado de la línea. No eran los reproches velados de mi padre ni las súplicas culpabilizadoras de mi madre. Esta vez, había una urgencia diferente, un tono de confidencia temblorosa que me puso en alerta de inmediato. Entre sollozos entrecortados, me reveló el secreto que mi padre había estado tramando, su plan para vender la casa. La noticia me golpeó como un balde de agua helada. No era solo la idea de perder el lugar donde había crecido, sino la forma en que se había tomado la decisión. Ni siquiera se le había ocurrido consultarme. Después de años de cargar con el peso económico de esa casa, de privarme de tantas cosas para asegurarme de que no faltara nada, ¿así era como se recompensaba mi esfuerzo? Para él, aparentemente, mi opinión no valía nada. Sentí una rabia fría, punzante, recorrer cada fibra de mi ser. Era una traición silenciosa, urdida a mis espaldas por el hombre que siempre se había presentado como el patriarca intachable, el que tomaba las decisiones por el bien de todos. Y ahora, en secreto, estaba dispuesto a deshacerse del hogar familiar, de una parte importante de mi historia, de mis sacrificios, sin siquiera considerarme. La bilis me subía por la garganta al pensar en su doblez. Siempre tan orgulloso, tan seguro de su autoridad, y ahora actuando a escondidas, como un ladrón en la noche, dispuesto a despojarme incluso de los recuerdos que albergaban esas paredes. La casa no era solo un inmueble, era el testigo mudo de mis años de trabajo arduo, el símbolo tangible de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Y él, con total desconsideración, planeaba borrarla del mapa según sus propios términos, sin importarle el impacto que tendría en mí. En ese instante, la culpa que a veces me punzaba se desvaneció por completo, reemplazada por una determinación férrea. Ya no se trataba solo de mi libertad, ahora era una cuestión de principios. No permitiría que él se saliera con la suya, que dispusiera de algo que también era parte de mi vida de esa manera unilateral y traicionera. Esta revelación, este acto de deslealtad, encendió en mí una resolución inquebrantable: no dejaría que vendiera la casa en sus términos. De eso me encargaría yo. Supe en el instante en que mi hermana me contó el plan de papá que mamá no tenía ni la menor idea. Su secreto había sido guardado cuidadosamente, presumiblemente con la intención de presentarle un hecho consumado. Y ahí fue donde vi mi oportunidad. No me impulsaba la bondad hacia ella, ni mucho menos un deseo de protegerla. Mi motivación era mucho más oscura: quería sembrar la discordia, quería ver el caos que inevitablemente se desataría al revelarle la traición. Quería agitar el avispero y observar las consecuencias.
decidí llamarla. Mi voz era tranquila, casi casual, mientras le contaba lo que mi hermana me había dicho. Le expliqué los detalles del plan de papá, cómo pensaba vender la casa sin consultarla, sin importarle sus sentimientos ni su futuro. Pude sentir la incredulidad inicial al otro lado de la línea, seguida de un silencio denso, cargado de una rabia que comenzaba a hervir. No necesité añadir más detalles, la semilla de la duda y la indignación ya estaba plantada. Tal como lo había anticipado, la reacción de mamá fue explosiva. No tardó mucho en confrontar a papá. Por lo que me contó mi hermana después, la escena fue monumental. Toda la frustración acumulada durante años, toda la dependencia silenciosa, toda la sensación de ser menospreciada estalló en una furia incontenible. Sus gritos se escuchaban incluso fuera de la casa, según los vecinos. Por primera vez en su vida, vi a mi padre descolocado, vulnerable, sin la armadura de su autoridad patriarcal. La culminación de ese enfrentamiento fue algo que, en lo más profundo de mí, anhelaba presenciar. Mamá lo echó de la casa. La imagen de él, con sus maletas en la mano, parado en la puerta que siempre había considerado suya, fue catártica. Sentí una punzada de poder al darme cuenta del efecto dominó que mi información había provocado. Yo había sido la chispa que encendió la mecha, la artífice de su humillación. Pero en medio de esa satisfacción oscura, también sentí una punzada, algo parecido a la tristeza. Ver a mis padres enfrentados de esa manera, presenciar la ruptura definitiva de la dinámica familiar que, aunque disfuncional, había sido mi única realidad durante años, no era completamente placentero. Sin embargo, esa breve punzada de remordimiento fue rápidamente sofocada por la sensación de que, de alguna manera retorcida, se había hecho justicia. Él había intentado actuar a mis espaldas, y yo había utilizado esa traición para desestabilizar su poder. Ver el resultado de mis maquinaciones, el caos y la expulsión, me dejó una sensación agridulce de triunfo. Ahora, las cosas son muy diferentes. La casa, ese epicentro de mis desvelos y sacrificios, se ha convertido en un escenario de transformación inesperada. Mamá está aprendiendo a valerse por sí misma. La veo redescubriendo habilidades olvidadas, tomando decisiones sobre su propia vida, administrando un dinero que antes solo veía pasar por sus manos. Es una mujer nueva, con una determinación que nunca le conocí. Está construyendo una independencia tardía, pero genuina, y en cierto modo, me siento responsable de haberla empujado a este camino, aunque no haya sido mi intención inicial. Papá, en cambio, vaga sin rumbo fijo. Sé por mi hermana que depende de la buena voluntad de otros familiares y amigos. El hombre que siempre se creyó autosuficiente ahora vive de la caridad, una imagen que me produce una extraña mezcla de satisfacción y un escalofrío de incomodidad. Es la consecuencia directa de sus actos, de su intento de vender la casa a mis espaldas, pero verlo así me recuerda la fragilidad de la vida y cómo las decisiones pueden tener repercusiones devastadoras. Yo sigo adelante, enfocándome en mis propios logros. El dinero que gano es mío, y lo invierto en mis proyectos, en mi futuro. He alcanzado metas que antes solo podía soñar, y disfruto de una libertad que se siente tan real como el aire que respiro. Pero esta nueva vida viene con su propia sombra. Las decisiones que tomé, la forma en que se desarrollaron los acontecimientos, dejaron cicatrices invisibles. La culpa aparece en momentos inesperados, el recuerdo de la angustia en los ojos de mi madre antes de que las cosas cambiaran tan drásticamente, la imagen de mi padre expulsado de su propio hogar. Son fantasmas que a veces perturban mi paz. La relación con mi hermana es un hilo delgado, tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Ella quedó atrapada en el medio de todo, dividida entre la lealtad a nuestros padres y la comprensión, quizás, de mi necesidad de escapar. Nuestros encuentros son esporádicos, nuestras conversaciones cautelosas, cargadas de silencios incómodos y verdades a medias. Los secretos familiares pesan entre nosotras, creando una distancia que antes no existía. A pesar de todo, no me arrepiento de haberme ido. Sigo sintiendo que gané mi propia libertad, que recuperé una parte de mí que había estado dormida durante años. Sin embargo, soy plenamente consciente del alto precio de esa victoria. Las heridas emocionales que dejé en el camino, y las que cargo conmigo, son un recordatorio constante de que la libertad, a veces, tiene un sabor agridulce.
marcado por las consecuencias de nuestras decisiones y los lazos invisibles que, aunque rotos, nunca desaparecen por completo. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.